Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cruzando la Frontera. Hoy vamos a conocer la historia de Scarlett Pardo y Gerardo Tamashiro, una pareja boliviana con mentalidad aventurera pero también de superación. Se casaron cuando eran muy jóvenes y primero se fueron a Japón, después a Estados Unidos, donde actualmente radican y consolidaron su hogar. Tienen 3 hijos y un lazo familiar fuerte, a pesar de la adversidad que pasaron en los primeros años lejos del país. Es una bonita historia, seguramente como la de muchos jóvenes que buscan triunfar en otras latitudes. Así comienza el testimonio de Scarlett y Gerardo. Yo cuando salí de Bolivia fue más, bueno, cuando era joven yo sentía, digamos, por gusto, salir del país, especialmente a este país, porque Bolivia siempre ha sido bien un poquito americanizado. Y en esa temporada me acuerdo que, bueno, la ilusión de todos era venir para este país. Y bueno, obviamente también mi familia, mis padres, habían decidido que era una buena oportunidad para mí de salir adelante, ¿no? Y ver nuevas oportunidades. Y es así que, bueno, yo antes de finalizar el colegio me vine acá, antes de cumplir 17 años. Salimos del país cuando luego él regresó de vacaciones a Bolivia, entonces en eso nos casamos y decidimos salir de Bolivia, pero no vinimos directamente acá porque estábamos en espera de la visa americana para mí y nos fuimos hacia Japón. Como estábamos jóvenes y bueno, era la curiosidad de a ver qué podíamos experimentar y se presentó la oportunidad de ir al Japón. Nos fuimos para el Japón, estuvimos ahí, la idea era ir por 2 años, se nos extendió hasta casi 10 y del Japón fue que nos venimos para acá, para los Estados Unidos. Entonces, yo tengo como muchos años de no volver a Bolivia, casi como 17, porque en este momento sigo en la espera de mis papeles. Entonces hasta que eso ocurra no puedo salir de acá. Esa fue tal vez la razón y de cómo salimos de allá. Y bueno, además también creo que por un lado sí nos llamaba mucho la atención a mí también el conocer otros países. Hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias culturales y también muchas diferencias fuera de la cultura en la vida cotidiana. Uno aprende mucho, pero también puede criticar muchas cosas, ¿no? Se extrañan cosas, pero en realidad yo pienso que todas las personas que vienen a estos países grandes es aprender. Porque lo de Bolivia ya uno lo tiene en las venas. Pero hay cosas que necesitamos aprender. Y una de esas cosas, yo me atrevo a decir que es, digamos, el orden, también un poquito de respeto y
igualdad, ¿no? Es muy importante. Fue, sí, al principio fue bien duro porque yo tenía otro tipo de costumbres, otro tipo de ideas. Entonces, cuando yo salí de Bolivia, salí prácticamente sin tener la idea de, por ejemplo, si yo tenía que trabajar en lo que fuera, en lo que se me presentara, trabajar en lo que se diera, cosa que en Bolivia no se daba, ¿no? O sea, yo en Bolivia tenía la idea de que salía bachiller, estudiaba algo y tenía ya para escoger un trabajo bueno, oficina o algo así. Entonces, cuando salimos y cuando llegamos aquí, uno se encuentra con la realidad de que para subsistir, tiene que trabajar de lo que se presente. Y yo nunca me había imaginado, por ejemplo, trabajar en limpieza de casas o como housekeeper, como se dice, como que diríamos allá en Bolivia, una sirvienta, ¿verdad? Entonces, eso por un lado es un shock para uno, pero por el otro lado uno empieza a valorar lo que tiene en el país, porque nosotros muchas veces vemos a nuestra gente que trabaja de esta manera, la vemos de forma muy baja, muy inferior. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese trabajo, dice, pues sí, esa es una de las grandes cosas que yo he visto en este país, que hay una igualdad, que si tú entras a trabajar a una casa como cuidando un niño, por ejemplo, o para limpiar, la gente te trata a veces hasta de igual. Nunca te van a, bueno, no digo nunca, hay lugares donde sí han tratado mal a la gente, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar así y he recibido un trato con mucho respeto. Entonces eso a mí me ha ayudado, me ha mostrado y me ha enseñado a respetar también a la gente, pese al trabajo que tenga. Y eso, digamos, es algo que yo he valorado en este país. Y creo que regresando a mi país es algo que me serviría para tratar de diferente forma a mi misma gente. Sí, yo también, bueno, nosotros hemos tenido la dicha de, digamos, ver eso acá, en este país, en los Estados Unidos y también en el Japón. El Japón es un lugar que se caracteriza primero por su cultura, y dentro de esa subcultura está el trabajo arduo, trabajo duro de todas las personas. Allá todas las personas se ganan cada centavo con trabajo, y de tal hora a tal hora. Incluso es una costumbre dar más de su parte de lo que se le está pagando. Y es un lugar donde, digamos, no importa el trabajo que una persona haga, no importa la posición que una persona tenga, es siempre el respeto al prójimo, digamos, el punto más importante de todos los días, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, donde sea. Y es algo que uno ve y realmente admira, ¿no? Y es algo que nos falta a nosotros, lastimosamente. Vemos mucho que hay atropellos por gente que tiene poder. No simplemente una posición social, puede ser poder económico o simplemente pertenecer a un partido. Cosas ridículas que no le dan valor a una persona. Pero en estos países uno se valora realmente por lo que es. Y aprende a respetar a la gente como es. No por lo que tiene, no por lo que representa. Y son cosas que uno realmente debería de aprender.
la marraqueta. El pan. Sí, muchas cosas, La ¿no? marraqueta. Bueno, creo que primero está la comida. Uno extraña mucho la comida. Obviamente la familia. No, la familia es lo que más uno extraña, que es la razón que quisiéramos volver. Luego estaría lugares que quisiera volver a ver. Mucho, en sí, mucho, porque pese a tantos años fuera de mi país, es mi país. Y sí, se extraña. Escuchar canciones de allá, escuchar... cuando escuchamos el himno, por ejemplo, o sea, nos toca, ¿no? Se extraña ese tipo de cosas. Parece que, por ejemplo, acá en Washington tenemos una comunidad bien grande de bolivianos. Y son muy bien organizados. Hay comités que están encargados de todo lo que tiene que ver con Bolivia. Y hay fraternidades, hay escuelas, hay de todo. Pero no es lo mismo que estar en Bolivia, ¿no? Siempre hay los festejos bolivianos, que el 6 de agosto, carnavales, de todo. Hay unos festivales bolivianos que se hacen acá, que son bien organizados comparando, digamos, a gente de otros países. Y hacen un buen trabajo en promover, digamos, la cultura boliviana. Pero también existe el desorden, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en Bolivia. No es lo mismo. En la comida, sí, tratamos, bueno, yo trato de preparar alguna vez platos de allá, como que es falso conejo, cosas de allá, ¿no? De mi casa, un ají de fideo. Estos últimos tiempos he estado tratando de hacer el ají. O sea, quiero sacar un poco el sabor de lo que yo comía en casa. Luego, tal vez hay un tipo de forma de hablar que solamente los bolivianos conocemos y reímos y recordamos palabras que solamente nosotros conocemos, ¿no? Identificar. Entonces, en ese aspecto, no tenemos mucho, digamos, folclore o mucho de eso. Sí, porque hemos sido un poco consumidos por la cultura, en nuestro caso, de dos culturas. Y como tenemos niños que han nacido acá, nos toca un poco más, a veces nos jala la cultura americana por ellos, ¿no? Pero lo que podemos, tratamos de mostrarles a nuestros hijos bailes, ¿qué más? Música, cosas así. Yo creo que, bueno, está muy bien identificado lo que es culturalmente acá, lo que es Bolivia. Porque siempre están expuestos a una y otra cosa, eventos, shows, música, noticias. Porque acá día a día tenemos noticieros de Bolivia, entonces estamos bien al tanto. Ahora, hoy en día no puede uno no estar al tanto, ¿no? Porque hay internet, hay de todo. Entonces, tal vez el interés por conocer más se ha perdido. Y muchas veces la gente opta por, digamos, involucrarse más en fraternidades y cosas así. Pero también tiene sus cosas negativas. Entonces, en mi opinión, lo mejor
es uno agarrar y ir a Bolivia, estar en contacto físicamente con Bolivia. Hay mucha gente que tiene la dicha de poder viajar, digamos, 1 o 2 veces al año, y lo hacen. Mucha gente que hace eso. Toman sus vacaciones y no las toman acá, se van a Bolivia, van y regresan. Yo creo que esa es la mejor forma, porque después estando acá, o sea, uno puede tratar, pero no es tan efectivo, porque hay mucha mezcla de culturas y a veces se malinterpretan las cosas, ¿no? Y a veces hasta uno le pueden llegar a decir cosas que no son. Ella tiene 20 años. 20 años de no poder volver. Por suerte, su mamá pudo venir a visitarla hace unos años. Yo he tenido un poco más de suerte. He ido de visita un par de veces. La última fue hace como 5 años. Pero bueno, posiblemente en un futuro próximo estaremos por allá de nuevo. Sí, claro que sí, porque no nos permite ir ni siquiera de visita. Es, digamos, algo que es bien difícil porque uno tiene que elegir o la vida que uno lleva aquí o el regreso a Bolivia, porque ahorita, o sea, en este momento si por ejemplo yo regreso a Bolivia no puedo regresar acá. Entonces lo único que me queda es tratar de que mi familia venga para acá, y eso es lo que he tratado de hacer, de que por lo menos mi mamá venga para acá y nada más, no queda de otra, porque volver o regresar es para ya no poder salir. Y tantos años que tengo fuera de Bolivia, tengo hijos que ya son ciudadanos acá, y además que, no sé, es un poquito difícil ver que en Bolivia la situación no está buena. Uno piensa, ¿y qué voy a ir a hacer allá? ¿Y qué va a pasar? Y si este país está mal, ¿cómo estará nuestro país? Entonces, en ese aspecto es bien triste, sí, es triste, ¿no? Y hasta que el problema de inmigración no se solucione, no haya algún tipo de ley que nos pueda ayudar o salidas para sacar los documentos legales, estamos aquí. La inmigración ha cambiado mucho desde los eventos del septiembre 11. Y lastimosamente habemos mucha gente perjudicada. Antes las cosas se daban mucho más fáciles. Incluso, bueno, a ella ya le han aprobado una residencia. Pero a raíz del 9/11, el gobierno de Bush sacó una ley donde las personas que tenían ciertos estatus, bueno, una vez saliendo del país, reciben un castigo de 10 años de no poder regresar al país. Y ella está entre esas personas. Es alguien que puede llegar a recibir la residencia una vez saliendo del país. Yendo a la Embajada Americana en La Paz, recibe la residencia. Pero inmigración en la frontera es otra historia. Ellos ya no la dejan entrar, porque tiene que cumplir con 10 años de castigo por haberse quedado cierto monto de tiempo sin documentos dentro de este país. Entonces la residencia ya no le sirve de nada. Por ese mismo hecho no puede ir a reclamar su residencia. Y bueno, es un perjuicio, ¿no?
Yo, bueno, trabajo con un programa que se difunde en un canal nacional e internacional que es el MHZ Worldview. Es un canal pagado por el gobierno. Es un canal que se difunde en varios lugares, en Sudamérica incluso, en el Perú y en Bolivia también. Trabajo para un doctor que es el vicepresidente de la Sociedad Nacional del Cáncer. Y él siempre está muy al tanto de todas las estadísticas, principalmente de los latinos en este país. Y yo le he escuchado a él mencionar de que un 80% del latino en este país no tiene seguro médico. Y siempre están con, digamos, con medicinas que se traen de sus países o se compran acá medicinas, pero atención médica es muy escasa. Y eso es también falta de información, porque hay muchos lugares donde se puede atender a una persona. Pero el seguir tratamientos es el problema. Atención médica uno lo puede recibir, pero es un poquito limitado. Pero es difícil porque incluso para las personas que tenemos seguro médico, nosotros tenemos, gracias a que el trabajo de él nos cubre el seguro médico. Pese a eso es difícil porque no hay tiempo para ir al médico. Un día de ir al médico es un día perdido. Eso quiere decir que es un día no ganado. Entonces, mucha gente prefiere arreglárselas en casa, comprar medicinas de la tienda latina y autoprescribirse. El momento en que uno va al médico es cuando ya no hay más remedio que ir. Entonces, claro, la salud se deteriora. Obviamente que sí. Sí, hay un deterioro tremendo porque incluso las medicinas, aunque uno quiera, digamos, tratarse por sí mismo, puede ser un resfrío, puede ser un malestar, no tenemos, digamos, a disponibilidad las medicinas como las hay en Bolivia. Que uno va a una farmacia, incluso al mismo farmacéutico le pregunta qué es bueno para el dolor de pulmones o un dolor estomacal, lo que sea. El mismo farmacéutico muchas veces tiene ideas y uno se guía por eso, ¿no? Pero acá no. Hay medicinas que se venden en farmacias para el público y hay medicinas que solamente el doctor las puede recetar. Y para esas medicinas uno necesita tener seguro médico. De otra forma resulta ser demasiado caro. Mucho tiempo para relación social no queda. Y por un lado creo que si uno se va mucho a la relación social o elige bien los amigos con los que va a andar o relacionarse o no sé, por la experiencia que hemos tenido nosotros, el poco tiempo que queda, o sea, hemos optado por, como diríamos, entrar en un círculo en el que hemos buscado familias con niños, familias con las cuales podernos relacionar de forma sana. Y hemos los mismos intereses. Claro, los mismos intereses y sí, o sea, nos ha ido bien, muy bien en ese aspecto. Nos queda muy poquito tiempo y el poquito tiempo que tenemos o nos reunimos o salimos a comer, pero es muy poquito. Cuando mi mamá vino de visita,
Yo me acuerdo que ella me contaba y hemos ido a tomar tecito con tal amiga y a la casa de la vecina y hemos almorzado aquí y allí. Y yo decía, claro, y le decía a mi mamá, ¿y qué es lo que pasa? ¿El tiempo aquí es corto o allá tenemos más tiempo? Porque aquí no hay ese tiempo. No hay el tecito, no hay... Uno llega del trabajo y no tiene ganas de hacer más nada, menos de ir a sociabilizar con alguien. No sé, no queda tiempo. Entonces, el tiempo que tenemos tratamos de pasarlo con gente, con hijos como nosotros. Y si no, no sé, No, buscar. lastimosamente hay familias que no tienen la misma suerte y bueno, no saben cómo relacionarse. Y un problema grande que atraviesa el extranjero en general acá, principalmente el latino, es la separación de familias. Normalmente un extranjero está forzado a trabajar horas extras. Obviamente porque, bueno, el extranjero no tiene el mismo estatus que tiene un americano, no tiene la misma confianza que, digamos, una persona le puede dar a un americano en cuestión de trabajo y cosas así. Entonces, laboralmente, el latino o el extranjero está forzado a trabajar un poco más, invertir más su tiempo en digamos, una forma de trabajo para poder subsistir. Y incluso también tiene que invertir más tiempo en otras cosas. Por ejemplo, no goza de... Puede ser que un latino no goce de una persona que le limpie la casa. O si un extranjero, digamos, tiene hijos, tiene que ir a comprar las cosas y hacerlas por sí mismo, ¿no? Sin depender de nadie ni tener ayuda. Entonces, de por sí al latino le cuesta un poquito más. Principalmente a las personas que son primera generación. Una primera generación de inmigrantes siempre le cuesta mucho. ¿Para qué? Para poder darle un buen lugar a la segunda generación, que son los hijos. Y a los hijos ya en el futuro van a tener una mejor posición, más apoyo, más confianza. Entonces a la primera generación siempre le queda, digamos, tener que sacrificar tiempo. Y entre eso, obviamente la salud, el cuidado propio, la familia. Y tiene que ser uno muy cuidadoso con su tiempo y saber cómo invertirlo. Estudiando. Tiempo. Toma un par de años poder aprender. Un par de años. Si uno se dedica full time, o sea, tiempo completo a estudiar, lo puede lograr en un par de años. Es la única forma, estudiando. Y hay mucha gente que tiene muchos años de vivir, digamos, en este país. Y que todavía, bueno, de una y otra forma, hay el modo de sobrellevar su quehacer diario y todo. Pero uno de los digamos, efectos, no efectos, sino, bueno, uno de los resultados de todo eso es, digamos, la cantidad de latinos que hay ahora, que se les está haciendo muy fácil el hacer lo necesario a diario porque hay bastante latino. Pero en cuestión de progreso a veces le puede costar un poco más, porque se están quedando muy cómodos donde están. Y eso no es solamente en este país, en cualquier otro país. Lo primero que yo pienso personalmente que uno tiene que aprender es la cultura y el idioma. Así uno, digamos, no tiene que ir y tener que pelear contra otra cultura para digamos, dar a conocer la suya propia. Lo primero que tienen que aprender es a entender la cultura del lugar donde uno está. Ya después uno puede, digamos, ir desenvolviendo lo que uno es. Y no dar malos entendidos, ¿no? Principalmente aprender a comunicarse. Pero aquí, digamos, lo que me ha sido muy interesante al llegar, yo tenía preocupación por el idioma,
pero veo que como hay tanto latino, cuando yo llegué lo primero que escuché fue español, no inglés. Eso me sorprendió mucho. Pero a la vez, si yo, como dice Gerardo, si yo me acomodo en lo que tengo aquí, que si solamente el español, obviamente no voy a tener un buen progreso. Hay que aprender el inglés. Y hay de las dos cosas. Uno se puede quedar tranquilo con el español aquí, porque aquí se habla español. Incluso hay lugares donde se dice, si uno está buscando trabajo, dice, tiene que usted hablar español e inglés. Y los americanos ahora se están preocupando de aprender a hablar español. Entonces esa es una ventaja para nosotros, es una gran ventaja. Sí, pero también, bueno, pensando, ¿no?, en el futuro, o sea, puede ser que sea una ventaja y va a ser una necesidad. Pero después en el futuro, al revés, las personas que sepan hablar inglés van a ser las, digamos, un inglés correcto, van a ser las personas más beneficiadas. Porque el español ya va a ser estándar. Se está haciendo, ¿no? Sí, entonces, de todos modos, yo creo que lo mejor es aprender. El boliviano, como te dije, el boliviano es trabajador. Y tiene la facilidad de adaptarse a cualquier tipo de trabajo. Porque pienso que en Bolivia, de repente tenemos esa facilidad, digamos, de hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en Bolivia a un hombre en el colegio le enseñan carpintería. Y cosas que acá no. Entonces el hombre se siente, digamos, tiene la confianza de que va a poder desempeñar un trabajo, pese a las limitaciones del idioma, digamos. De poder encontrar formas de subsistir, las va a encontrar. Y eso es lo bueno de este país, que le da a uno las oportunidades. Pero también, bueno, comparando con otras culturas, existen las mismas cualidades en otras culturas, pero el boliviano tiene la suerte de tener compatriotas alrededor. Y eso es bueno. Porque honestamente, si no fuera por eso, nos costaría más. Porque yo sé que, bueno, yo he experimentado en que el boliviano tiene un poquito de... es un poquito rechazado entre los latinos. Entre latinos, hablando entre, digamos, gente de Puerto Rico, Colombia, puede ser Brasil, México. El boliviano tiene su lugar. Solamente bolivianos pueden estar. No es muy bien aceptado entre latinos. Sí, a diario se experimenta esas cosas. A diario. Pero yo pienso que la persona que no está acostumbrada y no entiende la cultura de este país es la que se siente discriminada. Porque aquí se discrimina al que menos puede, al que menos sabe. Entonces es muy importante entender quién está discriminando. Y hay gente, por ejemplo, que racialmente dicen, que si soy moreno, que es porque soy moreno, es porque soy latino, es porque soy así, es porque soy así. Es importante, digamos, antes de sentirse discriminado, analizar el porqué. Y ver si hay razón o no hay razón. Pueden que hayan razones, pero a veces uno tiene que tragárselas, pero es importante entender por qué. Para que uno, digamos, trate de evitar ciertas situaciones. Y bueno, minimizar lo más posible, ¿no?, ese tipo de discriminaciones. ¿Tienes algún concepto? Yo he sentido que a veces mucho más que en sí la gente americana
el americano, más he sentido discriminación de mi propia gente, porque ya sea porque hay gente que vive años aquí y que, no sé, o tienen trabajos que tal vez piensan que uno nunca va a poder llegar ahí, o simplemente gente que, no sé, se le suben los humos o no sé qué, pero he sentido más discriminación de la gente latina que del propio americano. Y eso a mí me duele más que ser discriminada por un americano. El americano a mí, si me discrimina, bueno, entiendo, es su país y yo soy extranjera en su país. Cosa que yo he sentido muchas veces en Bolivia, algún extranjero que yo misma he rechazado tal vez. Pero ser rechazada por mi misma gente me duele más, ¿no? En algún lugar, digamos, a veces uno va a pedir algún tipo de ayuda a algún lugar o registrar a los niños en la escuela o lo que sea, y hay gente que a uno le trata mal por el simple hecho de no poder hablar bien el inglés. Y eso sí lo he sentido. yo con el idioma, el no saber usar bien las palabras, muchas veces me ha metido en problemas. Palabras que he usado, que yo las he dicho como las he escuchado o como las he pensado y resultaron siendo malas palabras en inglés. Después él me ha corregido, pero yo ya lo había dicho. Después, ¿qué más hemos pasado? ¿Qué cosas hemos pasado? El aprender a manejar los semáforos ha sido una de mis... Sí, el cruzar las calles era un por problema. donde se debe y a la hora que se debe. Es algo que tal vez a ella le ha costado un poquito. No digo que a mí no, pero ha sido un poquito gracioso cuando ella... son cositas que no teníamos en Bolivia. Bueno, no sé si ahora habrá, obviamente sí debe haber, no digo que no. Pero cuando yo salí de Bolivia, nuestros semáforos, por ejemplo, eran muy simples. Y al llegar acá, un semáforo aquí, otro semáforo allá, otro más allá, y yo le decía, cruzo, no cruzo, cruza. O querer cruzar en media calle, como lo hacemos allá, y aquí me ha pasado, gracias a Dios no me agarró la policía, pero sí un día yo crucé en media calle por correr a tomar un bus y no me di cuenta que una patrulla venía. Entonces dio la vuelta y yo me hice a la que no lo vi ni nada, pero dio la vuelta, yo creo que porque aquí ponen ticket por hacer eso. Y ahí me subí a mi bus y no me agarraron. Ese tipo de experiencias. Después, cositas al principio, cuando yo llegué, la verdad que fueron un poquito vergonzosas, chistosas ahora, ¿no? Todos pasan por esas situaciones, ¿no? ¿Qué más? No está acostumbrado. ¿Qué más hicimos? El tráfico, el orden del tráfico. En Bolivia estamos acostumbrados a 7 de la noche no hay semáforos que se respeten, ¿no? Aquí, bueno, la gente sea a las 2, 3 de la mañana espera en rojo. Y bueno, cuando uno siempre llega se extraña por qué tanta demora y cosas, pero bueno, son cosas que pasan. A mi casa, yo mando saludos a mi mamá, a mi hermano, que había sido amigo suyo, a mi abuelito, a mi tía Mabel, a todos allá que me puedan ver, a mis amigas que no veo hace años, que siempre
siempre veo veo las fotos en el internet de las reuniones de las brujas. Sí, bueno, mandarles un saludo y en mi casa decirles que, bueno, espero que pronto puedan venir, que mi hermano pueda venir, o pronto yo pueda ir también. Bueno, yo también, a mi familia, un gran saludo a todas, a mis hermanas, a mi mamá, y bueno, toda mi familia en La Paz. A mis amigos también, de mucho tiempo que no los veo. Bueno, por suerte he podido contactarme con algunos de ellos por internet, pero de todos modos, bueno, y a toda la gente de allá, ¿no? Que disfruten del país mientras puedan. Estando allá es diferente, tal vez no hay grandes oportunidades como estando en otros lugares, pero Bolivia es Bolivia. Y solamente estando allá se la puede disfrutar. Say hi. Hi, guys. No. 8 años después de la entrevista, Scarlett legalizó su situación en Estados Unidos y llegó a La Paz para reencontrarse con su familia. Fue algo muy emocionante para ella. Gracias a los dos por compartir su historia. Hasta la próxima temporada de Cruzando la Frontera.